Bueno, muy bien, son las 9 de la mañana, 25 minutos. Hoy en el arranque de Ciudad Viva lo comentábamos un poco. Vamos a hablar de la iniciativa de Montevideo Lab y que involucra a varios niños. ¿Por qué? Estamos hablando de Buena Noticia Montevideo. Una experiencia que se hizo de manera piloto y que ahora va a comenzar nuevamente. Es por eso que estamos ya con sus referentes, Andrea Polaro, Federica Turban. Gracias por estos minutos. Turban, ¿lo dije mal en el arranque? Está bien. Mala mía, che. ¿Para qué le preguntamos en el corte? ¿Ves? Esto en Buena Noticia Montevideo no se podría hacer. Los chiquilines tendrían que arrancar de cero. Bueno, Federica, Andrea, gracias por estar acá con nosotros. Un gusto, como siempre, estar en esta casa. Un placer recibirles. Decía que bueno, se hizo una experiencia piloto que evidentemente dio muy buenos resultados, con mucha participación. Contanos un poco qué es lo que propone Montevideo Lab en este marco. Bien. Bueno, el laboratorio funciona desde 2017, eso es bueno decirlo. Los laboratorios son una herramienta para las ciudades porque son espacios de experimentación, de prototipado y de escalamiento después de proyectos. Nosotros nos hemos mudado ya al mercado modelo. En el mercado modelo, en el mes de marzo, se hizo un ciclo que se llamó Modelo Abierto, donde se inauguró con muchísimas actividades, y una de las actividades que llevó adelante Montevideo Lab fue un piloto o un prototipado, como nosotros lo llamamos, de esto que es la Agencia de la Buena Noticia. Allí trabajamos con niños y jóvenes en esto de buscar buenas noticias para dar que vinieran de los propios involucrados. O sea, niñas y niños podían buscar y buscar qué encontrar para contar. Que eso es lo interesante, es como todo ese proceso. Esto no parte como de... no es casual, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en el mercado modelo con el lab, una de las cuestiones que nos planteamos fue hacer un diagnóstico de la zona. Nosotros trabajamos mucho con proyectos situados, le decimos, ¿no? Ajá. Eso, entonces hicimos como un diagnóstico de la zona con el BID y con una ONG que se llama Espacio Lúdico. Y allí trabajamos con jóvenes, liceales, en espacios públicos, con la UTU, para poder entender qué estaba pasando en esa zona que había quedado vacía. Claro, porque eso además generaba mucha incertidumbre, ¿no? Con el cambio del viejo mercado modelo a la UAM quedaba todo ese espacio que, si bien se fueron haciendo un montón de cosas, los vecinos decían, bueno, ¿qué va a pasar? Y eso también repercutió en las charlas que tuvieron con los vecinos de la zona. Sí. Sí. Sí, como dice Andrea, nosotras desde el año pasado, cuando ya sabíamos que el laboratorio se iba a instalar, digamos, en esa zona, comenzamos este trabajo como de un poco derivas barriales, le llamamos, observaciones, ir al territorio, conversar un poco con la gente del barrio. Y sí, era una gran preocupación, ¿no? O sea, ya de antes era una gran preocupación, todo lo que desencadenaba la instalación del mercado modelo con lo que implicaba, ¿no? Esa estructura ahí en el territorio. Entonces ya los vecinos venían como problematizando como el impacto que tenía social y territorial el desarrollo del mercado ahí. Entonces, nada, cuando se empezó a trabajar todo el tema del realojo del mercado, bueno, había mucha inseguridad, la gente tenía muchas preguntas, no sabía qué iba a pasar ahí, ¿no? Había como esa ambivalencia de, por un lado, mejor que se vaya, pero por el otro lado, bueno, esto queda desierto. Sí. Entonces, nosotras veníamos como trabajando en esa línea y un poco tiene el sentido también la recuperación de ese espacio público, reconstruir el barrio, ¿no? Como rememorar el barrio, resignificar la memoria que tiene ese territorio para toda la gente que vive ahí. Buenas Noticias Montevideo tiene mucho de digital, es una invitación también a una especie de aprendizaje, iniciación al periodismo, a la utilización de las herramientas tecnológicas para comunicar todo. En esa franja de 12 a 18 años, ¿por qué de ese estudio surge la necesidad de enfocarse en ese lugar etario? ¿Por qué desde el punto de vista de la comunicación y por qué con buenas noticias? Bueno, justamente porque ahí nos pasa que
cuando fuimos a trabajar a territorio, las jóvenes y los jóvenes y los niños, porque también trabajamos con niños, muchas veces no son tenidas en cuenta sus voces y somos los adultos que hablamos por ellos, ¿no? Entonces, una de las propuestas que surge es esta es una propuesta que ya la habíamos conocido, es una experiencia que se hizo en Canoas, al lado de Porto Alegre, en una ciudad cercana, muy cercana a Porto Alegre, que lo desarrolló una periodista que también se llama Agencia de la Boa Noticia, y que buscaba exactamente o parecido brindar herramientas, que es lo que nosotros podemos hacer desde la Intendencia, ¿no? Brindar algunas herramientas para que estos jóvenes que participan puedan elaborar y contar buenas noticias. En ese sentido, los talleres que estamos pensando son talleres del hoy. O sea, son talleres que tienen que ver con las tecnologías que usan las y los jóvenes hoy. Ahí tenemos, no sé, fotografía con celular, o sea, otras herramientas. Que hoy tienen acceso a un montón de herramientas justamente que en nuestra época, por ejemplo, no había. ¿Cómo es eso? Sí, Digo, porque los pibes están re cacheros, ya te filman, te graban, te hacen un TikTok, vivos de Instagram. Ya los llamás y son youtubers. Claro, te explican ellos. Sí, para nosotros igual es como muy interesante que ellos puedan problematizar el uso de esas herramientas, ¿no? O sea, digamos, están accesibles, ellos las usan y ellas, pero tiene que haber como un uso responsable en algún punto, si se quiere, de esas herramientas. Por lo menos que sepan los riesgos que también se corren a la hora de exponerse en las redes sociales, de entrar a algunas aplicaciones. ¿Cómo hacen hincapié en eso ustedes justamente ahí? Y bueno, estamos pensando un ciclo de talleres que empezarían en octubre. La idea es que el 6 de octubre estaríamos lanzando el proyecto. Va a ir hasta mediados de diciembre y estamos pensando un ciclo de talleres donde vamos a abordar periodismo, que los queríamos invitar para ver si iban a ir, no sé a quién había sido, para contar un poco la experiencia también de cómo se vive desde acá. Después fotografía, manejo de redes sociales, seguridad digital. Bueno, estamos ahí armando un poco el plantel de los talleristas para poder tomar un poco las demandas de ellos y también adecuarlas a estrategias que sean divertidas, ¿no? Que en algún punto los entretengan y les atraiga la atención meterse en esto, ¿no? Y también en esto de que ayer justo estuvimos en dos centros juveniles, uno en Flor de Maroñas y, bueno, los dos en Flor de Maroñas, es de Juventud para Cristo. Y bueno, ¿no? Y veíamos eso también con los chiquilines, como la necesidad de poder que ellos cuenten sus noticias, que ellos crean sus noticias y que puedan mostrar las cosas buenas que pasan, ¿no? En los barrios, en los territorios, porque siempre, ¿no? Hay como mucha estigmatización también con relación al ser adolescente, a la juventud. Entonces, ellos también tienen cosas copadas para contar y un poco la idea es como, bueno, experimentar un poco por ahí. Cuéntenos un poquito, ¿qué cosas llevaron? Porque ya tuvieron esa oportunidad de que ya tuvimos un Buenas Noticias Montevideo. ¿Qué pasó? Algo que hayan traído. ¿Qué destacaron? Bueno, ahí, por ejemplo, me acuerdo de la noticia de una joven futbolista que contaba cómo vivía ella, ser futbolista en un club deportivo de ahí de la zona. Cómo había, cuando ganaron el campeonato, había sido ella la que había llevado la copa, digamos. O sea, esa era lo que nos pasó en el prototipo fue que, claro, era en un evento, no podíamos trabajar con un grupo cerrado porque en realidad todo el mundo quería participar, veían las cámaras, ¿no? Era como muy atractivo. Entonces teníamos que hacerlo como día a día. Pero se contaron como buenas noticias en relación al territorio, sobre todo a lo que estaba pasando en la zona, cómo se habían mejorado muchos espacios, sobre todo espacios públicos. Eso era lo que en ese momento pudimos rescatar. De ese prototipo fue que evolucionamos ahora, bueno, necesitamos algo que sea un poco más extendido en el tiempo, que dé otras herramientas para construir esas noticias, ¿no? Para que tengan otro nivel de profundidad y que no sean tan acotadas. Ustedes hablaban de la estigmatización hacia los jóvenes que lamentablemente se sigue dando en muchos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el estigma en determinadas zonas de Montevideo? ¿Cómo cuentan ellos? ¿Cómo contaron sus historias? Por ejemplo, allí en lo que pasaba en el mercado Modelo. Y sí, el mercado no era una zona fácil. El mercado
para los jóvenes y para todos, para mujeres, ¿no? Nosotros eso lo vimos en las entrevistas que hicimos, que mucha gente decía que no vivía en la zona de mercado, que le parecía mejor decir que vivía, no sé, en el hospital policial. Claro. O, cerca, pero no ahí. O los mejores decir ante la arena, ¿no? O sea, como que eso pasa. Entonces, un poco, todos los proyectos que estamos impulsando ahí tienen que ver con valorizar ese espacio y sobre todo con una visión de futuro. Porque el mercado se fue y ahora vienen un montón de oportunidades. Y así lo estamos trabajando, somos varios departamentos de la Intendencia que estamos involucrados en esto. Nosotros, el Lab pertenece al área de participación y lo estamos trabajando muy pegado con vecinas y vecinos porque nos interesa que haya un espacio donde las y los involucrados estén presentes. Que la participación, nosotros siempre decimos, es como una palabra maleta, igual que la innovación, que se nombra y podés nombrarla muchas veces, pero si no le pones como un apellido, claro, la participación y la innovación quedan vacías. Entonces, esto de que sea situada, que tenga, que la gente pueda participar para decidir, que sea parte del proyecto, que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Nosotros en el Lab tenemos ciertas metodologías que hemos desarrollado propias, tenemos una caja de herramientas participativa, un Capsulab, donde de acuerdo a las actividades que tenemos, eso lo hicimos con el equipo de diseño, podemos elegir qué herramientas participativas llevar adelante. Tenemos un equipo de prototipado, un equipo de mediación, de comunicación. Hay un trabajo muy grande desde hace muchísimos años. Vos, Andrea, te lo decía, en el maquillaje recién sos una militante de la innovación. Podrá ser una palabra, como bien decís, pero que tiene que ver con tu trabajo de todos los días, no solo en Montevideo Lab, sino en todos los lugares en los que has estado. Nos quedan 2 minutos de conversación. Primero, sé que hay una actividad muy cercana que vamos a invitar a la gente. Y también, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nos involucremos como sociedad en este tipo de actividades? ¿Y por qué está bueno que promovamos que nuestros gurises se acerquen también a estas buenas noticias? Y son espacios de participación, son espacios de construcción ciudadana, ¿no? Y sobre todo ahora que venimos con un debilitamiento de todo lo que son las políticas sociales, un desmantelamiento de un montón de proyectos que estaban en el territorio y hoy ya no están. Para nosotras es fundamental. Nosotras venimos como construyendo una idea que es la ciudad para la infancia y la adolescencia. Nos interesa mucho pensar las ciudades como ciudades amigables y seguras para los niños, niñas y adolescentes. Venimos trabajando en ese proyecto. Entonces, una de las líneas de la ciudad para la infancia, de cómo pensamos ciudades que sean amistosas para ellos y para ellas, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la apropiación de las herramientas. La disputa es ahí. Ustedes lo deben de saber más que nosotras, pero la disputa es ahí, es narrativa, es con la comunicación, ¿no? Entonces los gurises tienen que acceder a eso, y más los gurises que están de repente en otros barrios de Montevideo más periféricos, que por ahí no pueden acceder a otras posibilidades que tienen gurises de otros sectores socioeducativos. Entonces esa es como nuestra gran labor, ir hacia ahí, y vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que sea un éxito como lo fue la experiencia piloto de marzo y abril. Hasta el 30 de septiembre hay tiempo para inscribirse, y esto se va a desarrollar a partir de octubre. Si hay un adolescente, una niña, un niño que nos está mirando, la madre o el padre dice, bueno, quiero que mis chicos participen, ¿cómo hago? ¿Cómo hacen? Hay un formulario para inscribirse en la página de la Intendencia. Y ya tenemos un montón, por suerte, de inscriptas y inscriptos. Tenemos las redes de Montevideo Participa, que son las redes que utilizamos desde el Lab. Montevideo Participa, ahí está también el formulario, está el video del lanzamiento. Bien sencillo para que todos y todas puedan participar. Y después estamos haciendo mucho territorio repartiendo afiches y volantes con un código QR, porque también un poco la idea es que ellos se apropien como de esta nueva tecnología del código QR. No, pero un lector, yo digo, mi hija me anota, es decir, cómo anota. Como la mamá no sabe, es al revés. Me quedé en el tiempo. Me tengo que actualizar. Voy a pasar por el taller, yo también. José. Puedo apretar F5 ahí para actualizarme. Es tremendo. Bueno. Nosotros encantadas y que puedan venir, que puedan ayudarnos, que en esto es una construcción también en conjunto. Así que bien los vamos a invitar para los talleres de Con mucho gusto, con mucho gusto. Nos comprometemos a estar por ahí. Andrea Polaro, Federica Turbán, lo dije bien el apellido ahora. Gracias por estos minutos con Ciudad Viva. Gracias a ustedes, un placer, cuando quieran.
Muy bien, me gusta eso. Bueno, muchas gracias, de verdad. Divino estar acá y vamos con otra gran